Ya, muy bien, buenas noches alumnos de segundo y tercero secundaria. Sí, vamos a continuar con el desarrollo del curso de física y lo que vamos a ver ahora es el tema de cinemática. Vamos a iniciar un nuevo tema. Lo que vamos a ver en el video de hoy es simplemente teoría, ¿sí? El primer movimiento que se ve en el tema de cinemática es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero vamos a empezar con esos tipos de movimiento ya para un siguiente video. En este video solamente vamos a ver teoría, que es la cinemática, que estudia la cinemática y todo lo referente solamente a la teoría. Listo, entonces empecemos. La cinemática. Miren por aquí. La cinemática viene de la palabra griega kinein, que significa mover o desplazar. Sí, la palabra griega kinein significa mover o desplazar. Entonces, ¿qué significa cinemática? Significa movimiento, estudia el movimiento. Por aquí dice, la cinemática estudia el movimiento mecánico o movimiento mecánico de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente la cinemática se centra en estudiar las trayectorias que describen los cuerpos en movimiento en función del tiempo. Solamente las trayectorias. A la cinemática no le importa por qué un cuerpo inicia su movimiento, qué fue lo que originó que un cuerpo comience a moverse. A la cinemática no le importa eso, simplemente le importa cuando el cuerpo ya está en movimiento y qué es lo que va a hacer cuando el cuerpo está en movimiento. Nada más. Ahora por aquí, ¿qué es un movimiento mecánico? Decimos, el movimiento mecánico es el movimiento más sencillo que existe. ¿Sí? El movimiento más sencillo que existe, que consiste solamente en simples cambios de posición respecto a un sistema de referencia. Sí, nosotros en el tema de análisis vectorial ya hablamos sobre un sistema de referencia que vamos a usar para este curso, que fue el sistema de dos dimensiones, sistema bidimensional o plano XY. Ese sistema de referencia lo vamos a volver a utilizar para este tema. Entonces, ¿qué significa cambios de posición? Miren por aquí. Bien, por aquí tengo el eje X, ¿sí? Ya se los había mencionado en el tema de análisis vectorial, y por aquí tengo el eje Y, ¿sí? Bien, vamos a considerar que yo tengo a ver, este puntito de negro que apareció por ahí vendría a ser el origen, ¿sí? Ahora, el origen O. Ahora, vamos a considerar que ese auto se está moviendo en el eje X, nada más, en el eje X, ¿sí? Miren, como ustedes pueden darse cuenta, en ese instante, este carro está en esa posición, ¿sí? A una distancia x1 respecto al origen, ¿sí? Desde este punto hasta este punto donde está el carro hay una distancia x sub 1. Ahora, el movimiento mecánico me decía que consiste en el simple cambio de posición. Bien, al principio este auto está aquí. Ahora, después de un determinado tiempo, este auto ya no va a estar aquí, sino estará por acá, ¿sí? Y ahora tiene una distancia de x sub 2 respecto al origen, ¿sí? Ahora está a una distancia x sub 2. ¿Sí? Al principio estaba por aquí y después de un determinado tiempo, este carro ya no está aquí, sino está por acá a una distancia mayor que al principio. Bien, en eso consiste el movimiento mecánico, en simples cambios de posiciones, nada más, nada de difícil hasta ahí. Muy bien, a ver, hay tres cosas que nosotros en el tema de cinemática vamos a relacionar mucho con el sistema de referencia. La primera cosita que vamos a ver es el observador. Mira, el observador puede ser tú, puedo ser yo o puede ser cualquier persona. El observador es aquella persona que está mirando el movimiento de un cuerpo, ¿sí? El observador siempre debe estar en el punto de origen, en un sistema de referencia. No, el observador no puede estar por aquí, no puede estar por acá, no puede estar por acá ni por acá. Solamente en el origen, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosita? Las distancias o coordenadas. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos, ¿quiénes vendrían a ser las distancias o coordenadas? Pues el x1 y el x sub 2. ¿Qué más? Y el tiempo. Obviamente que para que el carro pase de esta posición a esta posición,
debió de transcurrir un cierto tiempo, ¿sí? Vamos a suponer que el carro inició por aquí, después de un tiempo recorrió esta distancia x sub 1 y después de otro tiempo recorrió la distancia x sub 2. ¿Sí? Al final tuvo que transcurrir un tiempo para que pudiera cambiar de posición. Bien, entonces no se olviden de esas tres cosas. La vamos a eh, escuchar, la vamos a utilizar mucho para el tema de cinemática. Bien, lo que vamos a ver ahora es entonces los elementos del movimiento. Sí, como primer elemento tenemos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Dice por aquí, es aquella línea que se va formando mientras el cuerpo se desplaza o se mueve. Sí, miren el dibujito de por aquí. Vamos a considerar este carrito que inicialmente está en esa posición y después comienza a desplazarse de esta manera, haciendo su trayectoria una línea recta como la línea punteada que acaba de aparecer por ahí. Sí, como ya les mencioné, para este caso, la trayectoria que describió este carrito fue una línea recta. Sí, pero no siempre vamos a tener trayectorias de línea recta, sino también vamos a tener líneas curvas, como por ejemplo, si es que este carro inicialmente que estaba aquí, para llegar a este punto de acá, tomó una trayectoria de esta manera, o como sea, y llegó a este punto. En ese caso, la trayectoria ya no sería una línea recta, sino una línea curva. ¿Sí? Muy bien, como segundo elemento entonces tenemos al móvil, que es el cuerpo o partícula que hace el movimiento. Del ejemplo anterior, el móvil vendría a ser el carrito. Como tercer elemento tenemos el espacio recorrido o distancia que se representa mediante una letra D minúscula o una letra D minúscula. ¿Sí? ¿Qué sería el espacio recorrido? Dice aquí que es la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Muy bien. Por aquí después tenemos a la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Dice, es una magnitud vectorial, ¿sí? La velocidad es una magnitud vectorial que me indica la rapidez con la que cambia la posición de un cuerpo, ¿sí? La rapidez con la que cambia la posición un cuerpo. Dice, físicamente indica que la velocidad es qué distancia recorrió en cada unidad de tiempo. Sí, digamos que en un segundo un carrito recorrió la distancia de 2 metros. En el siguiente segundo recorrió, digamos, 2 metros más y en otro segundo más recorrió 2 metros más. Entonces, ¿cuál es el tiempo total? 3 segundos. Y la distancia total sería 6 metros. ¿Por qué? Porque en cada segundo recorrió 2 metros. ¿Sí? En cada segundo recorrió 2 metros. Entonces, ¿cuál sería su velocidad? Pues 2 metros por segundo. ¿Sí? 2 metros en cada segundo, 2 metros en un segundo. Su velocidad en conclusión vendría a ser 2 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué más dice por aquí? Allá. Sus unidades en el sistema internacional son los metros sobre segundos. ¿Sí? Metros que su representación es m, o sus unidades en el sistema internacional son m, metros, y sobre segundos, a ver, perdón, por aquí me faltó la n, ¿sí? Y su representación sería la s, metros sobre segundos. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? A la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Dice, la aceleración es una magnitud vectorial que me indica la rapidez con la que cambia la velocidad de un cuerpo. ¿Sí? Miren, la velocidad era una magnitud vectorial que indica la rapidez con la que cambia la posición de un cuerpo. Ahora la aceleración es la magnitud vectorial que me indica la rapidez con la que cambia la velocidad de un cuerpo. ¿Sí? Ojo con eso. Dice, sus unidades en el sistema internacional son los metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? No se confundan con la velocidad. La velocidad era metros sobre segundos, nada más. Por aquí, la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien.
Bien, muy bien. Entonces, continuando, lo que vamos a ver ahora es la clasificación del movimiento. Sí, miren, el movimiento se clasifica de dos maneras. La primera es por su trayectoria y la segunda es por su rapidez. ¿Sí? Primero vamos a ver su clasificación eh, con respecto a su trayectoria. ¿De qué forma es su trayectoria? ¿Sí? Entonces decimos por su trayectoria. Y como primer movimiento tenemos el movimiento rectilíneo. Es cuando su trayectoria es recta, ¿sí? Como se los había mencionado anteriormente en un ejemplo. Dice, bueno, por aquí dice que eh, su trayectoria rectilínea es cuando su trayectoria es una recta, nada más. Como por ejemplo esta figurita que tenemos aquí. El hombre está en esta figura, está recorriendo en línea recta desde esta posición hasta esta posición, ¿sí? Ahora, su otra forma, si digamos así, es cuando su trayectoria es curvilínea. Ya no es una línea recta, sino una curva, ¿sí? Como pueden leer por aquí. Por ejemplo, esta de aquí. Sí, tenemos a la partícula que está describiendo una trayectoria parabólica, ¿sí? Esta línea punteada de color celeste es una parábola, entonces el cuerpo en movimiento está describiendo una trayectoria parabólica, ¿sí? Ya no es una línea recta, sino una línea curva. Bien, ahora sí veamos por ejemplo, también esta figurita que aparece por aquí. Bueno, digamos que esta persona, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que esto de aquí no es una casa, sino una persona. Para llegar a esta ciudad, digámoslo así, tuvo que caminar, desplazarse por esta línea roja, ¿sí? Entonces, esta línea roja vendría a ser su trayectoria y como ustedes se pueden dar cuenta, es una trayectoria curva, ¿sí? Es una trayectoria curva. Muy bien. Ahora, su segunda clasificación del movimiento es por su rapidez. Primero vamos a ver uniforme, ¿sí? Eh, el movimiento es uniforme cuando el cuerpo que se está moviendo, cuando el cuerpo que se está desplazando lleva una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad no va a cambiar a medida que transcurre el tiempo. Digamos que el cuerpo comenzó a moverse, ¿sí? A 2 metros por segundo y después de un cierto tiempo ese cuerpo tendrá la misma velocidad de 2 metros por segundo. ¿Sí? Su rapidez, su velocidad no cambia, se mantiene constante en el tiempo. Por ejemplo, esta figurita que tenemos aquí, esta moto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo t sub 0 lleva una velocidad v, en el tiempo t sub 1, un tiempo diferente al anterior, lleva la misma velocidad v, y en un tiempo t sub 2, ¿sí? Diferente a los dos anteriores, lleva la misma velocidad v, ¿sí? Entonces la velocidad se mantiene constante. Como número 2 tenemos el variado. Cuando el movimiento es variado, cuando la velocidad ya no permanece constante, sino que varía, ¿sí? Por aquí dice que cambia conforme a cómo pasa el tiempo. Digamos que el cuerpo inició con una velocidad de 5 metros por segundo y después de un cierto tiempo, esa velocidad puede aumentar o puede disminuir. Si inició con 5, después de un cierto tiempo puede estar en 10, como también puede estar en 2. En conclusión, esa velocidad cambió, ¿sí? Entonces ya no es constante, sino que varió y podemos decir entonces que el movimiento fue variado. Bien. Por aquí tenemos esta figurita, miren, si ustedes se dan cuenta, este carro en el tiempo 1, ¿sí? Bueno, tiene una velocidad de 0 kilómetros por hora. Eso quiere decir que este carro en el tiempo t sub 1 está detenido. Si su velocidad es 0, entonces está detenido, no se está moviendo. Ahora, en el tiempo t sub 2, este carrito lleva la velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí está 0, aquí está 40, la mitad sería 20. Y después de otro tiempo, ya en el tiempo t sub 3, este carrito tendrá la velocidad de un poco más de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Como ustedes se pueden dar
se pueden dar cuenta, la velocidad va cambiando. Inició en 0, luego sube en 20, luego en 45, digamos. Bueno, no 45, un poquito más de 40, y ahora está en 80. Entonces la velocidad cambió. No, ya no se mantiene constante. Bien. Bien, a ver, atentos ahora con lo que viene a continuación. Sí, de repente para algunos es nuevo, para otros no. Por eso les digo que estén atentos. Bien, lo que vamos a ver ahora, de lo que vamos a hablar ahora, es del el vector posición. Sí, para esto vamos a considerar mi sistema de referencia, el eje X por aquí y el eje Y por aquí. Bien, vamos a tener ese carrito que está ahí en esa posición. ¿Sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, no está ni en el eje X ni tampoco está en el eje Y. Entonces, ¿cómo hago yo para ubicar a ese carrito? Si no está ni en el eje X ni en el eje Y. Bien, entonces para eso se hace uso el vector posición. ¿Sí? Muy bien. Por aquí está mi vector posición, esa flechita roja vendría a ser mi vector posición. Si ustedes se dan cuenta, nace desde el origen de mi sistema de referencia y termina hasta apuntarme a mi carrito. Entonces, ese vector rojo es mi vector posición y lo represento mediante una R minúscula con la flechita arriba. ¿Sí? El vector de posición se representa mediante la R minúscula con la flechita arriba que me indica que es un vector. Ahora, eh, si yo proyecto la distancia de ese carrito en mi eje X, así de esa forma con esa línea punteada, entonces la distancia de esa línea punteada respecto a mi origen es de X sub 0. ¿Sí? Esta distancia es de X sub 0. ¿Sí? Ahora, si yo proyecto la distancia de la posición de este carrito en mi eje Y con esa línea punteada, yo puedo observar que la distancia desde esa línea punteada hasta mi origen sería de Y sub 0. ¿Sí? En el tema de análisis vectorial, ¿sí? En el video anterior, yo les explicaba cómo yo podía representar a un vector cualquiera en función de los vectores unitarios. Quien estuvo atento y vio esos videos sabrán de lo que hablo a continuación. Bien, entonces para representar a este vector, a mi vector posición en función de mis vectores unitarios, me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? El vector de posición x sub 0, que es mi distancia en el eje X, con mi vector unitario y, ¿sí? Más y sub 0, que sería mi distancia en el eje Y, multiplicado por mi vector unitario J. ¿Sí? Ya saben que el vector unitario Y es para el eje de las X y mi vector unitario J es para el eje de las Y. Entonces, de esa manera yo represento al vector de posición en función de mis vectores unitarios. Bien, ahora otra cosita que vamos a ver también, aparte del vector posición, ahora es el vector desplazamiento. ¿Sí? El vector desplazamiento. Ojo con eso que también es muy importante. Bien, entonces vamos a dibujar nuestro sistema de referencia. Por aquí el eje Y por aquí mi eje X. Bien, inicialmente vamos a tener a ese carrito de por ahí y para ubicarlo hago uso de mi vector de posición. De esa manera que yo lo llamo R sub 1. ¿Sí? A ese vector de posición yo lo llamo R sub 1 con la flechita arriba que me indica que es un vector. No se olviden de la flechita. Ahora, eh, este carrito que está inicialmente aquí se desplazó hasta este punto de aquí. ¿Sí? En esta nueva posición yo quiero ubicar ese carrito y hago uso de otro vector de posición que ahora lo llamo R sub 2. Nuevamente con la flechita arriba para indicarme que hablo de un vector. Ahora, ¿cómo está representado vectorialmente ese desplazamiento que hizo este carrito? De esta manera con el vector azul. ¿Sí? Partió desde aquí y llegó hasta aquí.
Ahora, este vector de azul se llama vector desplazamiento y está representado mediante una letra D minúscula con la flechita arriba. Ahora, si ustedes recuerdan, en el tema de análisis vectorial y observan solamente estos vectores, se darán cuenta que esto de aquí no es más que una diferencia de vectores, donde el vector D será la resta entre el vector de posición 2 menos el vector de posición 1. Sí, si ustedes recuerdan, yo les dije que como primer vector va aquel vector que me apunta el vector desplazamiento. En este caso me está apuntando al vector R sub 2, entonces ese vector irá primero en la resta. Y como segundo vector, pues irá el otro. ¿Sí? Bien, por aquí dice, el módulo del vector desplazamiento recibe el nombre de distancia. Esto es muy importante que lo recuerden. El módulo de este vector recibe el nombre de distancia. Sí, muy bien. Entonces, hasta aquí la teoría de cinemática. Ya para el siguiente video, entonces vamos a comenzar a estudiar los movimientos como el MRU, el MRV, el movimiento circular y todo eso. ¿Sí? Entonces, espero que les haya quedado todo claro y bueno, nos reencontramos hasta un siguiente video. Hasta luego.